Así es, muchas gracias Carlos. Lorena, les cuento que durante los últimos días hemos sido testigos de una serie de manifestaciones por parte de organizaciones ciudadanas que piden a los legisladores abordar la Ley General de Agua. Este es uno de los temas que vamos a abordar esta mañana en la entrevista. Así finalizó una marcha que recorrió ayer las principales calles de San Salvador, que tenía por objetivo entregar una pieza de correspondencia en la que se solicitaría el cese inmediato del estudio del proyecto, que según las organizaciones pretende privatizar el recurso hídrico. Estos disturbios dejaron varias personas lesionadas, entre ellos un camarógrafo. La ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, recientemente hizo pública su preocupación por la ratificación de 5 artículos en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que se refieren a la creación de una autoridad hídrica. Para la titular de Ambiente, con la aprobación de dichos artículos en la Ley del Agua, se crea una superestructura y direcciones que podrían ser declaradas inconstitucionales porque las regulaciones de agua son potestad del Ejecutivo. Sin embargo, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, a excepción del FMLN, manifestaron que el proyecto integral de agua no busca la privatización, tal como lo aseguran las organizaciones, y argumentan que es una cortina de humo que pretende desviar la atención sobre casos de supuesta corrupción que investiga la Fiscalía. Por ejemplo, el proceso en contra del expresidente Mauricio Funes. Queremos destacar que estamos aquí para decirle a los salvadoreños que más allá de los colores partidarios, coincidimos en algo los diputados que estamos representados acá, y es que no hay ni habrá privatización del agua en este país. Ningún partido político, y por la confianza que todos los salvadoreños nos han dado a través del voto, queremos decirles que no estamos dispuestos a violar la Constitución de la República. El agua es un bien público, el agua es un derecho humano, el agua es un derecho consagrado y amparado en la Constitución de la República. Lina Pol, por su parte, lamenta que El Salvador se convierta en el único país de Latinoamérica que deje en las manos de privados la administración de un recurso tan elemental como el agua. Otro de los temas que mantiene en alerta a las autoridades de medio ambiente es el monitoreo del comportamiento de los volcanes activos en El Salvador, y así estar preparados para una situación similar a la ocurrida hace 2 semanas con el volcán de fuego en Guatemala, que ha dejado más de 100 muertos y miles de damnificados. Las autoridades de medio ambiente advirtieron que el volcán Chaparrastique de San Miguel puede hacer erupción en cualquier momento porque no es un volcán premonitorio. Pues según los expertos, los cambios en el volcán de San Miguel son extremadamente rápidos. Sin embargo, aseguran que a pesar de esto, siempre existirá un mínimo tiempo en el que las autoridades tomen las medidas necesarias, pero para eso deben estar alerta. Finalmente, es de mencionar que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, visitó esta semana el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente para verificar su funcionamiento y la información científica que genera para los planes de prevención y mitigación de riesgos ante posibles fenómenos naturales que puedan suscitarse en El Salvador. Con esta gama de temas damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, le damos la bienvenida a nuestra invitada, la ministra de Medio Ambiente, Lina Pol. Gracias por acompañarnos. No, muy amable por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en Canal 12, en el grupo de RCM. Muchas gracias. Bueno, ya compartíamos algunas de las imágenes que hemos visto durante las últimas horas, y es que se mantiene esta discusión en la Asamblea por el tema de la Ley de Agua. Muchas organizaciones se han manifestado contra una posible privatización, han dicho ellos. Ustedes como Ministerio de Medio Ambiente, ¿qué es lo que proponen ante esta temática y sobre todo con este conocimiento que ya se tiene sobre la escasez del recurso hídrico? Bueno, efectivamente, nosotros hemos estado haciendo desde el Ministerio de Medio Ambiente una serie de estudios. Gracias al pueblo y al gobierno de España, el país cuenta ya con un primer plan nacional de la gestión integrada del agua. Esto es un plan que contiene un diagnóstico muy profundo. Ya sabemos dónde está el agua, en qué cantidad, en qué calidad,
ya hemos dividido el país en lo que se conoce como unidades de demanda, es decir, dentro del territorio, dentro de una cuenca en específico, cuáles son las capacidades de esta unidad para ofrecer el recurso agua, cuánta agua hay ahí y si logra satisfacer o no a los distintos usos que se tienen en ese territorio. Hemos hecho este mismo análisis con escenarios climáticos, es decir, qué va a suceder dentro de 10 años, dentro de 20 años para este recurso en particular, en esa unidad en específico, y entonces hemos visto ya algunas unidades estresadas. Esto significa unidades que no logran satisfacer todos los usos, que no tienen suficiente agua para satisfacer todos los usos en el país. Algunas que se añaden con el cambio climático, con los escenarios de cambio climático. El plan también determina todas las acciones que el país debe realizar para tener el recurso disponible para esta y las futuras generaciones. Es un compendio completo, incluso están consignados los costos de cada una de estas medidas, los tiempos en que deben realizarse. También elaboramos la política hídrica, nuevamente en el marco de este gran programa del Fondo de Agua de España, al cual agradecemos enormemente, gestionado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y la estrategia que se debe utilizar para tener el recurso de manera adecuada. Finalizamos también el sistema de información hídrica, que es un sistema muy completo. Estamos ya por sacarlo al público, ya está construido en el marco del Ministerio de Medio Ambiente, un sistema de información que va a poder estar accesible a toda la ciudadanía, a todos los sectores económicos, para que realmente puedan hacer el mejor uso de la información disponible sobre el agua. A su juicio, ministra, ¿qué es lo que está pasando con el tema del recurso hídrico? Porque este es un tema que se viene discutiendo desde hace no meses, sino años en la Asamblea Legislativa. Parece que todavía no se llega a un acuerdo favorable para todas las partes. Mira, lo que pasa es que yo francamente no soy de las personas que considera que todo necesita una ley para poderse implementar. Además, ya hemos visto que hay leyes establecidas y que a veces no se cumplen. Pero en el caso del agua, en el caso del recurso vital de un país, que es el centro de la actividad económica, social, en este caso es fundamental una ley general de aguas. ¿Por qué? Porque está fragmentado el manejo y la gestión del recurso. Unos damos los permisos para las construcciones o la industria, otros dan los permisos para riego y otras actividades agrícolas, otros dan los permisos para uso industrial. Es decir, no hay una sola entidad, y esto es, digamos, el objetivo último de una ley, que uno dice, yo tengo este recurso y lo voy a manejar en el país de una determinada forma, porque resulta que no tenemos agua o la misma cantidad de agua en todo el país o de manera homogénea. Hay ciertas regiones en las que llueve más, hay ciertas otras regiones en las que no llueve tanto y hay unas que tenemos una escasez muy fuerte de este recurso. Entonces, como no tenemos la misma agua, no llueve de la misma forma o de manera homogénea en todo el territorio, no tiene todo el territorio la misma capacidad de infiltrarse y de tener estos mantos acuíferos, es fundamental tener una ley que defina esto, que dé el marco, que cobre para aquellos usos de aprovechamiento, de lucro de un recurso, que ese dinero pueda reutilizarse en que el agua siga existiendo, porque uno no puede negar que la industria, el comercio y las actividades privadas y productivas en general son fundamentales para la vida de un país, y el agua es una de sus materias primas, pero también asegurar el uso prioritario, que es el consumo humano. Entonces, ya hemos visto que este no es un recurso infinito. Ya Ciudad del Cabo nos dio la primera llamada de atención, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que se queda sin agua, y entonces nos dice, señores,
es posible, no es ciencia ficción, no es la película de Mad Max, donde no hay agua, es una realidad. Entonces, una ley general de aguas es fundamental, es necesaria. Nosotros hemos estado viendo propuestas desde hace muchísimos años, pero lo que creo positivo es que hay un cúmulo de conocimiento sobre esto. Además están ya todos los instrumentos construidos, hay un cúmulo de conocimiento en toda la sociedad, en todos los espacios. Yo creo que hemos discutido y hemos discutido bastante lo que el país requiere para construir una ley general de aguas. Ahora, empieza ahora con esta Asamblea Legislativa una discusión que francamente al Ministerio de Medio Ambiente en particular nos parece preocupante. Y eso es lo que señalamos nosotros, esta tendencia que vemos en el articulado que se ha aprobado recientemente y también en el documento base, que es la Ley Integral del Agua, que ANEP introdujo en la Asamblea Legislativa el año pasado, a finales del año pasado, que es el documento base que se está utilizando. Preocupación por ese articulado existe en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Obedece a intereses particulares este planteamiento, esta propuesta de la ANEP? Mira, a ver, yo francamente no puedo cuestionar que los intereses privados quieran prevalecer. Bueno, si yo fuera empresario también me gustaría definir cómo se va a repartir el agua, cuánto se va a cobrar por esto, pero lo he insistido, esto debe ser una decisión pública porque se trata de un bien público. Yo no hablo, el Ministerio no habla de una ley privatizadora. Me parece que ese podría ser un manejo. Nosotros no consideramos que esta ley sea una ley privatizadora, ni solo señalan los artículos recientemente aprobados. De hecho, como dijo la diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, esa es una ley que define un bien público, que afirma en un articulado el derecho y ratifica el derecho humano al agua. Bueno, no ratifica, eso tiene que ratificarse de otra forma, pero digamos, se consigna ahí el derecho humano al agua. Pero yo no creo que esta Ley General de Aguas o esta Ley Integral de Aguas hable sobre eso, no lo trata una ley, eso está en la Constitución y ciertamente esta ley no blinda el que no se pueda privatizar en algún momento el agua, no hay ningún blindaje para eso, pero no es de eso de lo que hablamos en esta ley. De lo que hablamos en esta ley es de quién toma las decisiones sobre un recurso que es ya y puede llegar a ser conflictivo, que puede enfrentar intereses, que puede poner en riesgo la provisión de este recurso para las poblaciones. Entonces, el punto es quién decide qué permisos otorgar, quién decide cuánto cobrar por cánones, por cobros por uso y aprovechamiento y vertidos de este recurso. ¿Quién lo decide? Y yo lo que decía es que en todas partes del mundo, en todas, las decisiones están en el ámbito público. Porque es lógico, porque es un recurso en donde realmente lo que debe prevalecer es el bien común, el bien de todos, el bien de la polis. Incluso creo que el no existir una entidad pública o una toma de decisiones en lo público puede también afectar a intereses privados, porque aquellos intereses privados que no estén en la autoridad no se verán adecuadamente respaldados por una política que debe ser de todos. Entonces, estos artículos recientemente aprobados, si bien no han discutido la conformación de la Junta Directiva, empieza a mostrar algunos elementos que a nosotros nos parecen enormemente preocupantes. Ahora, estas observaciones que hacen como ministerio, pues también obedecen, y usted lo mencionaba, a investigaciones que se han hecho ya en el país que tienen que ver con el recurso hídrico. ¿Qué nos dicen estos estudios? Es decir,
datos relevantes, como por ejemplo, ¿tienen ustedes de acá en adelante la cantidad de años que habrá que esperar como para que el tema del agua sea realmente tan preocupante? Esperemos que no, ¿verdad? Pero usted mencionaba un caso a nivel internacional. ¿Se pudiera llegar en El Salvador a padecer esta problemática en el corto o mediano plazo? No tenemos evidencia de eso ahora. Tenemos algunas unidades que están estresadas. Por ejemplo, la cuenca del Sensunapán en Sonsonate es una unidad estresada. Por ejemplo, el acuífero de Nejapa en San Salvador es una unidad que está a punto de llegar al estrés hídrico. Hay una unidad en Usulután. De acuerdo a los escenarios climáticos, esto podría aumentar, pero el punto, el Plan Nacional Hídrico lo que dice es, ustedes tienen agua, pero no la tienen disponible. O sea, cae lluvia, y es un régimen de lluvia importante, es 3 veces mayor que el promedio mundial, pero no la tienen disponible porque sus cuerpos de agua están, sus reservorios naturales están muy contaminados. Usted tiene que empezar realmente un trabajo intenso de descontaminación de sus ríos, que es realmente lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Hemos tenido un avance importante, un aumento del 27% en los puntos que evaluamos, que han aumentado la calidad buena de esos puntos, y en los puntos de evaluación, que son 155 puntos en 51 de los principales ríos del país, desaparecieron los puntos de calidad de agua pésima. Pero para poder dar un salto mayor, porque todavía no tenemos puntos de calidad de agua excelente, que es la ambición de cualquier país, para dar ese salto realmente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, y es la Ley General de Aguas que permite el cobro por contaminación, por los vertidos, que da un marco general de sanciones que el ministerio ya no tiene, ya no tiene la facultad para multar, y que realmente ofrece las alternativas que se tienen que hacer. Yo creo que el tema central es efectivamente quién decide cómo se van a hacer las cosas. Ahora, recientemente hubo cambio en la administración de ANDA y era el mismo titular el que hacía del conocimiento público una serie de irregularidades que nos hace pensar que no se ha gestionado de la mejor manera el recurso agua. Así que a mí me gustaría saber cuáles son las prioridades que deberían tomarse en cuenta al momento de decidir cómo se reparte el agua. Pero tenemos que ir a una pausa, así que ¿le parece si lo abordamos cuando regresemos? Claro que sí. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Lina Paul, ministra de Medio Ambiente, nos acompaña esta mañana y estamos hablando de una situación que genera mucha preocupación y ya diversas organizaciones lo han manifestado, y es el tema recurso hídrico. Justo antes de irnos a la pausa, lo conversábamos, ministra, ¿cuáles deberían ser entonces las prioridades al momento de decidir cómo se reparte el agua? Sí, bueno, y quizás lo vamos a ver en específico en relación al articulado que se está aprobando y a la Ley Integral del Agua, que sirve de documento base para esta discusión y que fue ingresado por ANEP el año pasado. Mire, a ver, yo entiendo, digamos, no sé si entiendo, pero está bien, es una reflexión que uno se hace si hasta el titular de ANDA, como dice usted, cuestiona. Yo la verdad es que no podría hablar de eso porque no conozco la situación en particular de ANDA, serán ellos los que tengan que dilucidarlo, pero aunque fuera otra institución y uno dice, esa institución no funciona. O si nos basamos, ministra, también en la cantidad de denuncias ciudadanas que recibimos a diario como medio de comunicación, y nos dicen, mira, aquí no nos llega el agua, digamos, nos llega muy irregular. Digamos, así es, independientemente, yo como digo, no puedo ni defender ni atacar a ANDA porque no es mi área, no la conozco, no soy yo quien maneja las cifras, pero independientemente, si usted tiene una institución ya en el Ejecutivo y usted considera que esa institución no funciona,
o que no se ha hecho funcionar, o puede ser que se haya sido, digamos, la reflexión del presidente de la República cuando cambia presidencia. O sea, los gobiernos pueden hacer cualquier giro, los ciudadanos pueden decir no estoy de acuerdo, no voy a votar por ese gobierno, los ciudadanos pueden decir vamos a cambiar la forma en que se plantean las cosas. Lo que usted no puede hacer es querer hacer el trabajo de otras instancias que ya están mandatadas para hacerlo. Eso es un primer problema. Usted va a crear una autónoma que va a ser una superestructura. ¿Y por qué crear solo dirección de agua potable y saneamiento y dirección de agricultura? ¿Y por qué no dirección para otros usos? Dirección para usos industriales. Supóngase, este no es el momento, no hay una política de industrialización, pero usted debe pensar que la ley es para siempre. Y si viene un siguiente gobierno y dice, vamos a apostarle a una política de industrialización, ¿y entonces qué va a hacer con la ley? No están ahí definidos las direcciones adecuadas para sus usos. O sea, esta no es una ley que deba tener direcciones, es una ley que tiene un marco regulador. Yo estoy de acuerdo que ANDA no deba estar en la Autoridad Nacional Hídrica, porque es un prestador. No va a estar un prestador siendo a su vez regulador, o sea, no se va a regular, ese siempre es mi punto. Quienes estén involucrados en eso. Eso es lo primero. Segundo, debe ser, la instancia debe ser, y así es en todas partes del mundo, una instancia política. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra política. Es decir, una instancia donde se toman decisiones de la polis, de todos. Y por lo tanto, no debe ser una instancia donde estén técnicos. Fíjese la conformación propuesta en la Ley Integral de Aguas, todavía no aprobada en la actual discusión. Un representante nombrado por el presidente de la República, pero ojo, no puede ser ministro ni viceministro, sino un técnico, sin responsabilidades. Es decir, van a estar consignadas las responsabilidades, obviamente, en esa ley, pero quiero decir, no de cara a la ciudadanía, no tomando las decisiones políticas. Claro, así como dentro del ministerio, obviamente hay personal técnico, pero quien tiene que responder es el ministro o la ministra. Ese es mi punto. ¿A usted no le gusta la ministra que está actualmente? Bueno, usted esperaría que un siguiente gobierno elija a una ministra que usted la considere, tenga las capacidades suficientes para hacer ese trabajo. Lo que no se puede decir es, no puede ser esta instancia, no funciona así. Esto es una decisión de gran magnitud para el país y no quiere decir que es que el técnico no tenga conocimiento. La ley, todas las leyes del agua definen una dirección ejecutiva con un cuerpo técnico que le da el soporte a las decisiones políticas que usted está tomando, a las decisiones de la polis. La conformación, además de la Asamblea Legislativa, de la Ley Integral de Aguas, define una ley en donde los privados y los intereses privados tomarían una mayoría. A mí me decía alguien de la Autoridad Nacional del Agua de Brasil, esto no te lo permitiría ni el sector privado de mi país. ¿Por qué? Porque usted va a tener a un sector privado. Y le quiero poner el caso. Una textilera utiliza el agua, pero la regresa al cuerpo original del agua en un 95%. Una embotelladora, y no estoy hablando de la Constancia, que ahora está haciendo un proyecto de agua neutral, digamos, de regresar todo, pero digamos una embotelladora en general, agarra el agua y la aprovecha en un 100%. Va a pagar lo mismo, van a pagar lo mismo. Y no estoy hablando de ciudadanos y de comunidad, no estoy hablando del sector privado. Van a pagar lo mismo. ¿Y quién va a tomar la decisión? ¿Quién va a tomar esa decisión? ¿Quién quiere usted que tome la decisión? ¿El embotellador o el gobierno que usted eligió con sus votos? Independientemente de qué color político sea esto. Usted está en una unidad estresada. Por ejemplo, yo vivo en esa unidad en Usulután y resulta que no hay suficiente agua para todos y usted tiene que tomar las decisiones de cómo otorgar esos permisos y concesiones. ¿Quién quiere que la tome? ¿El del sector privado
que tiene intereses válidos, específicos. Quiero decir, yo no estoy en contra del sector privado, creo que el sector privado es el que dinamiza la economía, el que nos genera empleo, el que nos genera riqueza en este país y en cualquier otro. Pero ¿quién quiere usted que tome la decisión? Y si yo fuera privado, que no estoy ahí, ¿quién quiero que tome las decisiones? ¿Él? ¿A quién le va a otorgar el permiso? Entonces, es un tema, digamos, es un tema que todos los países ya lo han visto. Y por eso dicen, tiene que ser lo público, tiene que ser una instancia política en el mejor sentido de la palabra, y tienen que tomarse decisiones importantes. Y solo para darles un ejemplo, en la ley que nosotros, que trabajamos con ANEP durante más de año y medio, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente y ANEP, definimos, y con la ayuda de Costa Rica, una fórmula para calcular lo que se iba a cobrar por lo que se vierte, por lo que se contamina. En esa fórmula se traslada a la Ley Integral de Aguas que entregó ANEP el año pasado, y adivine qué línea le quitan a ese cálculo de la fórmula: los metales. ¿Qué significa eso? Que la contaminación industrial no va a ser considerada. O sea, usted, ciudadano, va a pagar lo mismo que si saca un poco de agua sucia de su casa, a que si un industrial saque un agua contaminada con metales pesados que tienen, por cierto, un gran impacto en la salud de las personas. Esas son los tipos de decisiones que usted no puede poner en manos del privado, porque claro que va a velar por sus intereses, porque es válido que vele por sus intereses, pero yo, ciudadano que elijo a mi gobierno, le exijo a mi gobierno, yo, ciudadano que elijo a mis diputados, debo exigirle a mis diputados, cuidado, yo no quiero que esto sea, estas decisiones sean tomadas por los privados. Eso es lo central de la discusión, digamos, en este caso. Nosotros, yo no creo que tengamos el conocimiento total de esto de ninguna manera, ni que seamos los que más conocemos la ley, pero afortunadamente tenemos una cooperación internacional extraordinaria. La Agencia Española de Cooperación Internacional ha ofrecido su ayuda y sus expertos españoles. La Agencia Nacional del Agua en Brasil ha ofrecido un viaje para 7 personas, imagínense. Nosotros queremos que vayan los diputados, que conozcan la Autoridad Nacional del Agua en Brasil. El embajador Davidizo de Francia también está muy involucrado en esto, y estoy seguro ofrecerá expertos franceses. Yo creo que esto lo último que puede hacer es dividirnos. No nos enfrentemos, más bien escuchemos, abramos nuestras mentes, nuestros oídos y nuestros corazones para lograr una ley que es tan necesaria para el país, pero que no ponga en peligro la futura estabilidad de El Salvador. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero hay otros temas que me gustaría conocer. Ministra, lo que ocurrió en Guatemala recientemente con el volcán de fuego hizo pensar que acá también podría activarse de alguna forma la cadena volcánica. Ustedes en su momento ofrecieron declaraciones y decían de que no había motivo de ese nivel de preocupación, pero ¿se ha descartado totalmente esa posibilidad? Sí, mira, la erupción en uno de los volcanes de la cadena del Pacífico no es un detonante para la activación de otro volcán dentro de esta cadena en otro de los países de la región. No es un detonante. Lo que sí es cierto es que cada volcán tiene su propio proceso eruptivo y su periodo en el que hace erupción. Los volcanes más agresivos, digamos, o con mayor actividad, los que podrían generar daños significativos, generalmente tienen largos periodos de retorno de ese proceso eruptivo. Tenemos volcanes en El Salvador que podrían hacer esa actividad, sí, tenemos. ¿Cuáles serían? Tenemos 6 volcanes activos en El Salvador: el de Santa Ana, el de San Salvador, el de San Vicente, Izalco, la caldera de Ilopango, que es tremendamente destructiva, el Chaparrastique.
En este momento, y lo más importante para decirle a la ciudadanía, todos estos volcanes están siendo monitoreados, tenemos GPS que miden el ensanchamiento de este volcán, si es que empezara a tener actividad, tenemos cámaras infrarrojas y que miden la temperatura de los volcanes, los tenemos constantemente monitoreados en sus unidades de vibración, que son medidas por unidades RSAM. Tenemos cámaras apuntando a estos volcanes para ver si no hay una actividad, digamos, anormal. Visitamos los volcanes periódicamente para ver si ninguna de estas condiciones ha variado. Tenemos sistemas de alerta temprana, tenemos información. Yo quiero que cualquiera, por favor, vea en nuestra página web un maravilloso documento que es el primer informe nacional del estado de los riesgos y vulnerabilidades, escrito en casa, hecho por salvadoreños. Tenemos un equipo, me siento muy orgullosa de los colegas del Ministerio de Medio Ambiente. Ahí está en nuestra página web de www.marn.gov.sb. Ahora, hablando de este sistema de alerta y quizá también teniendo un poco como referente lo que ocurrió en Guatemala, preocupa mucho, ya que tenemos varios volcanes activos en El Salvador, ¿con cuánto tiempo de anticipación se puede determinar que va a ocurrir algo de esa magnitud? Es decir, ¿este sistema con el que se cuenta nos da suficiente tiempo como para poder informar a la gente que vive sobre todo en las zonas aledañas, como para una evacuación? ¿Qué tan preparados estamos como para una situación similar? Mire, depende. Nosotros por eso cuando nos preguntan, ¿actuó bien la Conred en Guatemala con el volcán de fuego? Nosotros decimos, no tenemos los datos, no hemos visto el monitoreo que hacen. Y ahí se conocía que también era un volcán muy activo. No podemos evaluar esto. Lo que sí le digo es que no todos los volcanes tienen lo que se conocen como premonitores. Es decir, hay algunos volcanes en el cual antes de hacer una erupción empiezan a haber sismos, incluso trémores, este movimiento en suelo que se siente, retumbos, le llaman a veces, incandescencias dentro del volcán, empieza a verse ya esa lava ya casi saliendo, gases que va expulsando, incluso vegetación que se va perdiendo o deteriorando cercana al volcán. Entonces, hay algunos que tienen premonitores. Afortunadamente, el volcán de San Salvador es uno, el volcán de Santa Ana es otro. Tienen premonitores, avisan, es posible hacer estos sistemas de alerta temprana. Hay otros volcanes que no tienen premonitores. San Miguel es uno de estos. Es decir, San Miguel no tiene esa evidencia en la cual usted diga, ya está casi por hacer erupción. No la tiene. Es más complicado, por eso hemos hecho algunas evacuaciones preventivas. No ha pasado nada en alguna de esas evacuaciones preventivas, pero siempre advertimos a la población, es mejor evacuar preventivamente a que suceda una tragedia de esa naturaleza. Nos cuidamos mucho de hacer estas evacuaciones preventivas porque no vamos a estar constantemente, impactando. Entonces tenemos mucha instrumentación en el volcán de San Miguel para la tranquilidad de los habitantes. Y bueno, otro tema que también nos mantiene muy pendientes es el de las condiciones climáticas, que es lo que podemos esperar, como siempre, para los próximos meses. Sabemos que ya estamos en este periodo de invierno, pero también sabemos que hay ciertos fenómenos que afectan la región y que de alguna manera vienen a tocar el suelo salvadoreño. ¿Hay motivo de preocupación para ustedes en el tema de las lluvias? Siempre, ¿sabe? Porque nosotros somos un istmo, que dependemos de lo que pasa en el Atlántico y en el Pacífico, entonces cualquier cosa nos puede pasar. Ahora estábamos enfrentados este fin de semana y a principio de la semana a 3 eventos que complicaban mucho la situación, pero en general esperamos un año con lluvia y eso es importante para El Salvador, un buen año para la agricultura. Bueno, quiero agradecerle, ministra, por habernos acompañado y por estar también abierta siempre a compartir sus posturas en torno a los temas en agenda. Al contrario, muchas gracias y solo quiero decirles que estoy segura que primará la cordura, que vamos a tener una buena ley general de aguas si queremos todos discutirlo, y estoy tan segura de eso como que Argentina va a ser campeón mundial. Dice Carlos que sí. Muchas gracias, ministra, por habernos acompañado. Gracias, muy amable.
Seguimos con más de Noticiero Hechos. Carlos Artiga y Lorena Mengíbar nos tienen más información.